Estados Unidos anunció el jueves que abrirá centros en Colombia y Guatemala para preseleccionar a los migrantes que podrán entrar a su país, en cuanto se levante el 11 de mayo el título 42, que fue habilitado durante la pandemia de COVID y que permite bloquear o expulsar a la inmensa mayoría de los que llegan a la frontera sin vida o documentación requerida para entrar. Washington abrirá centros regionales de procesamiento en toda América Latina para facilitar el acceso a vías legales de entrada y comenzarán a operar en Guatemala y Colombia. Estos centros estarán a cargo de organizaciones internacionales, en las que sus expertos y funcionarios estadounidenses determinarán si son elegibles para acceder al estatus de refugiado, a una autorización de permanencia temporal, la reunificación familiar o un permiso de trabajo en territorio estadounidense. Los interesados podrán pedir cita por teléfono para acceder al centro regional más cercano. En esos lugares darán información a los migrantes sobre opciones en América Latina y el Caribe. España y Canadá aceptarán referencias de estos centros para que puedan acceder también a sus programas. Se calcula que los centros regionales permitirán tramitar inicialmente unas 5.000 o 6.000 solicitudes por mes. Los servicios de ciudadanía e inmigración de Estados Unidos llevarán a cabo las llamadas entrevistas de miedo creíble, en las que evaluará si existe una posibilidad de que la persona sea perseguida o torturada si regresa a su país. Por otro lado, Washington está simplificando los procesos de permiso de reunificación familiar para cubanos y haitianos, una medida que se extenderá a ciudadanos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia. Se continuará con la aplicación CBP One, que permite agendar una hora de llegada y un lugar para presentarse en un puesto de entrada a Estados Unidos. Aplica a quienes se encuentran en el centro o norte de México. Washington seguirá permitiendo entrar a cupos de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, respetando el pacto con México, que permite las expulsiones a quienes intenten cruzar la frontera sin la documentación necesaria. Washington advirtió no caer en engaños, ya que el 12 de mayo la frontera seguirá cerrada. Cuando se levante el título 42, se aplicará el título 8, que permite expulsar a quienes no tengan permiso para entrar a Estados Unidos. Si intentan ingresar por la frontera nuevamente sin documentos, se exponen a una prohibición de reingreso de al menos 5 años y posibles procesos penales. Se aplicará la expulsión acelerada a los adultos que viajen solos, desde centros de detención de la patrulla fronteriza y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Serán deportadas también las familias que ingresen a Estados Unidos sin permiso, incluso de forma acelerada, aunque en lugar de la detención podrían ser monitoreadas por GPS. Los migrantes que lleguen por mar y sean interceptados también serán expulsados. ¡Qué lío! Y no es de ropa. Nadie mejor que el doctor Alejandro Vázquez Sánchez, quien siempre accede a nuestras invitaciones y se lo agradecemos infinitamente. Y más en estos momentos de tanta confusión y de tanta información que hay que digerirla para explicársela a todo nuestro público. Doctor Vázquez Sánchez, estábamos hablando fuera del aire de que la historia recuerda lo que le ocurrió al Imperio Romano, con lo que ellos llamaban los bárbaros, que no eran más que luego de las campañas de las Galias, todos esos franceses, posteriormente franceses, que entraron en territorio del Imperio Romano, y los teutones, los alemanes que ellos llamaban bárbaros. No recordamos en la historia otro hecho tan similar como este, con el mayor imperio de la historia de la humanidad que ha sido los Estados Unidos, que son los Estados Unidos. Vamos a explicarle desde el punto de vista técnico-jurídico, dentro de las limitaciones del tiempo, en qué consiste este cambio, y la pregunta fundamental, ¿va eso a disminuir o a detener el flujo migratorio de la gente que sigue entrando por acá? Okay. Buenas noches, gracias por la invitación. El tema es muy complicado, es un tema que hay una preocupación inmensa porque está fuera de control. El hecho engendra el derecho en esta situación porque básicamente no pueden pronosticar, saben que no pueden dar abasto con lo que hay o con lo que viene. A partir de mayo 11 vuelve el estado normal, que normalmente ese estado normal tampoco funcionó porque la gente siguió entrando. La inmigración a Estados Unidos de manera irregular ha tenido fluctuaciones. Primero las personas individuales en busca de trabajo, después las familias con menores porque no se detienen y una vez que están aquí permanecen. Y últimamente con el tema del título 42 entraron muchas personas
que aunque las fronteras supuestamente estaban cerradas, podían pasar porque las cifras hablan de 2.5 millones solamente en el año pasado, 2021. Ahora, ante eso, el secretario de Estado, el gobierno, el secretario de Seguridad Nacional, emiten un comunicado conjunto tratando de prevenir o aliviar esta situación. ¿Y en qué consiste? En crear alternativas de derecho a una situación que la ley no está prevista, que es, hay peticiones inmediatas que son ciudadanos americanos pidiendo a padres, ciudadanos americanos pidiendo a esposos o a hijos, que supuestamente entran de manera inmediata, pero la vía dice que se están demorando 2 años, 2 años y medio. Y las peticiones no inmediatas son las categorías que las visas son limitadas, que son ciudadanos a hijos mayores, ciudadanos a hijos casados, residentes a esposas, residentes a hijos y hermanos a hermanos. Ahora, como las comunidades centroamericanas y latinoamericanas que tienen más influencia hoy día son Guatemala, Honduras, El Salvador, en el Caribe, Cuba y Haití, y Colombia como una fuente potencial de problemas, y Venezuela, están creando programas alternativos. ¿Y en qué consiste? El programa de patrocinio, que tiene sus limitantes legales y que está en pleito, dice que usted puede patrocinar a una persona y si esa persona pasa un chequeo de seguridad, entra. De hecho, entra más rápido que un ciudadano americano pidiendo a esposa y a hijos menores, porque entra en meses y en el otro toma 2 años y medio, que es una paradoja. Pero lo están haciendo así y no hay ningún vínculo de parentesco o no necesita un vínculo de parentesco. Y el programa de reunificación familiar se dice que son para las categorías que no son inmediatas, que tienen cuotas de visa, porque el sistema de inmigración de Estados Unidos funciona por cuotas de visa para las peticiones no inmediatas, y para las peticiones inmediatas, tantas peticiones que haya, visa tienen que haber disponible. Ahora, en estos casos que hay demoras en que la visa esté disponible, si la petición está aprobada, pasa al Departamento de Estado y ahí le dan la oportunidad de, en vez de esperar que la visa esté disponible, que puede tomar años, entrar con un parol, y con ese parol acelera y espera aquí el proceso de la visa. Cuando citamos aquí que dice que se crea un nuevo parol para Colombia, Guatemala, El Salvador y Honduras, el Advance Parole aumentará las posibilidades de reunificación familiar. Esto solamente para reunificación familiar, o sea, no se puede pedir un parol por asilo político o por persecución o miedo creíble. Okay. El proceso de asilo se mantiene. Y de hecho el proceso de refugiado, que el proceso de refugiado es el proceso inicial, tradicional, que es que usted en un país donde usted está, antes de llegar a Estados Unidos, concurre a una embajada americana y solicita la protección de asilo como refugiado. Porque la diferencia, la ley es la misma, la diferencia es que se llama asilado al que está en Estados Unidos y refugiado al que entra como refugiado. Inicialmente el proceso era para que usted lo hiciera así. Ahora van a aumentar en teoría la capacidad de refugiados para el hemisferio occidental y van a aumentar la capacidad de procesamiento de esos refugiados en los países de origen centroamericano y latinoamericano. La dificultad está en que la inmigración hoy día tiene un componente político pero económico. El deterioro del nivel de las instituciones, de los estados, del concepto de Estado-nación ha sido tan grave que ha erosionado a nivel mundial, con conflictos y guerras, las condiciones mínimas de protección que los estados ofrecen a sus ciudadanos. ¿Qué quiere decir que abren 2 centros para el procesamiento, Guatemala y Colombia? ¿Qué quiere decir? ¿Que se muda la función que había en territorio mexicano? No, son centros de asesoramiento. Ajá. Que las personas pueden ir ahí y van a estar financiados por Estados Unidos, pero lo van a administrar instituciones no gubernamentales y que le van a ofrecer asesoramientos de cómo emigrar, y que España y Canadá se comprometen que en algunos casos están interesados en aceptar esas funciones. La implementación de esos programas, la logística que lleva, la cantidad de dinero que hay es envuelto en eso, es preocupante que se cuente con la capacidad de hacerse. Y la otra cosa que puede ser es que hay un cambio del influjo de la inmigración irregular en la frontera a no tener una solución para el tema de la familia, porque es un tema muy controversial, de los padres, separarlo de los hijos y los menores, lo que va a conllevar a que va a haber un cambio de nuevo en la inmigración irregular, que las personas van a entrar como núcleo familiar. E inmigración no puede detener, por el famoso Acuerdo Flores,
a menores inicialmente, ni a menores con familiares por la interpretación que dio la jueza, más del tiempo permitido, y tienen que pasar a las instituciones que corren los departamentos de familia y educación y a los centros privados, lo que va, a mi modo de ver, crear una situación nueva en las fronteras con menores. Pero en lo que estamos viviendo ahora, de mayo 11, a la ciudadanía se presenta dos cosas. Este programa de reunificación familiar para cubanos, haitianos, que existe y no funciona, porque existe y no funciona, porque hoy día La Habana tiene un atraso enorme en procesar las peticiones ya aprobadas de ese programa de reunificación. No estamos hablando del patrocinio nuevo, estamos hablando de las peticiones no inmediatas, de la ley vieja de la ley de reunificación que no está funcionando. Se va a reactivar, entre comillas, y se va a extender al país. Ahora, la dificultad que tiene eso, que eso no lo maneja el Departamento de Estado, eso lo maneja el Departamento de Inmigración, que tiene que tener personal en las embajadas para procesar eso. Y eso va a conllevar un traslado de personal a las embajadas, tanto de Guatemala como de El Salvador, como de Honduras y como de Bogotá, en Colombia, y en La Habana, para empezar a reactivar ese programa, que conlleva que Inmigración inicialmente apruebe esas peticiones, que hoy día tienen atraso de 2, 3, 4 y 5 años, solamente el procesamiento inicial. Qué horror. Desde el punto de vista práctico, para que nos entiendan nuestros televidentes, la idea de esto es disminuir el flujo migratorio ilegal a través de la frontera. Esas medidas que se han tomado va a disminuir ese flujo. Inicialmente puede ser que sí. Inicialmente, en el día inmediato, puede ser que sí, pero en realidad eso es imparable. Primero, porque eso no puede funcionar. Segundo, porque lleva retos legales de si realmente un hecho puede engendrar derecho. Si la norma que está implementada puede obviarse y el Ejecutivo tiene la capacidad legal de hacerlo bajo un articulado. Desaparecieron las cortes con los jueces en la frontera que procesaban los casos inmediatamente de forma expedita. Nunca se ha implementado eso porque logísticamente es imposible. Okay. Lo que hay es que la realidad es que la ley de inmigración establece, lo que están diciendo que es nuevo es lo viejo, es que cuando usted entra a un país sin un visado o sin un documento legal o entra de manera irregular, usted tiene que probar por qué usted está aquí. Y para probar eso tiene dos alternativas, o decir que es ciudadano americano, o decir que es residente, o decir que tiene una visa, o decir que tiene miedo de regresar a su país. Vamos a seguir con este tema porque se nos va el tiempo, pero desapareció la ley de ajuste cubano, de hecho, desde que Doris Minor dijo que entren todos. Bueno, no desapareció. Doris Minor dio una interpretación a un problema, porque no tenía solución, como ahora van a tener que hacerlo, porque hoy día el otorgamiento de parol ha sido discrecional y al haber tantas personas con I-220A, va a llegar un momento que van a decir, todo cubano, en el caso de que entró de manera irregular, si salió, con independencia de cómo salió, es un parol y puede ajustar a la ley de ajuste cubano. Y eso fue lo que hizo Doris Minor. Doris Minor solucionó un problema que la vida le imponía. Doctor, tiene que seguir viniendo porque este lío pique y se extiende. Gracias. Qué complicado todo. Gracias. Me imagino cómo estará su oficina. Cuando regresemos, veremos las reacciones de republicanos y demócratas a los cambios en el sistema migratorio. Seguimos con el tema migratorio que ha anunciado la administración en el día de ayer. Y Donald Trump aumenta su ventaja sobre otros aspirantes a la candidatura de su partido. Desde Ucrania llegan noticias de desastrosos bombardeos rusos contra la población civil. Han matado hasta niños. Veamos. Durante todo el viernes, los equipos de rescate estuvieron recuperando cadáveres de entre los escombros del edificio de 9 plantas que fue alcanzado por un misil ruso en la ciudad ucraniana de Umán. Según el balance oficial, murieron 23 personas, entre ellas 4 niños. Otras 2 personas murieron en la ciudad de Dnipro tras un aterrador ataque nocturno en el que Rusia lanzó más de 20 misiles y 2 aviones no tripulados sobre Ucrania. Помощь, пытались над этим только сконцентрироваться. Когда мы спустились, мы очень плохо себя чувствовали. Мы поехали в больницу и нас накололи чем-то, я не знаю. Сейчас я хочу увидеть своих детей, живых или мертвых. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que recibió el viernes a su homólogo checo, pidió un minuto de silencio para recordar a los niños y adultos fallecidos.